Buenos días, honorables concejales, tardes, noches, siendo las 6 de la tarde del día 19 de noviembre de 2025, inició la sesión de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Fiscales para debatir en primer debate el proyecto de acuerdo de presupuesto 2026. Señor secretario, debido a que yo soy el ponente de este proyecto de acuerdo y a su vez el presidente de la comisión, le solicito que según el reglamento la concejal Mercy Morales lleve el hilo de este debate, ahorita que iniciamos. Entonces, para que por favor, señor secretario, dé lectura al orden del día. Buenas tardes, honorables concejales de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, demás honorables concejales que nos acompañan, parte administrativa, funcionarios de la Administración Municipal, Hacienda, Jurídica, Planeación del municipio, personas que nos acompañan en las gradas, personas que nos siguen a través de la transmisión del Facebook Live, del Consejo Municipal y en las redes sociales del Consejo Municipal. Tengan muy buenas tardes. Consejo Municipal de la Nava Meta, Comisión Segunda de Presupuestos y Asuntos Fiscales, 19 de noviembre 25, orden del día. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para el gasto del municipio de Nava Meta para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 y se dictan otras disposiciones. Ponente honorable concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya. Cuarto, proposición de asuntos varios. Quinto, cierre. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Presente, secretario. Mercy Giné Morales Millán. Buenas tardes, presente. Asmer Riveros Borja. Presente, secretario. Albeiro López Ríos. Presente, secretario. Michael Suárez Gulloso. Presente. Contestaron a la lista los 5 honorables concejales de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Nos acompaña también con voz pero sin voto honorable concejal Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Hay quórum para iniciar la sesión de comisión. Segundo, aprobación del orden del día. Pone a consideración el orden del día. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que queda cerrado como votan los honorables concejales. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Mercy Giné Morales Millán. Positivo. Asmer Riveros Borja. Positivo. Albeiro López Ríos. Positivo, secretario. Michael Suárez Gulloso. Positivo. Es aprobado el día por los 5 integrantes de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Tercero, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para el gasto del municipio de Nava Meta para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 26 y se dictan otras disposiciones. Ponente honorable concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya. Pido la palabra, señora vicepresidenta. Tiene la palabra el honorable concejal Kevin Ramos, ponente del proyecto. Muchas gracias. Para iniciar el trámite de este proyecto le solicito por favor al secretario y a su merced que den lectura al proyecto de acuerdo que se va a discutir. Entonces, por solicitud del señor ponente, vamos a hacer lectura al proyecto de acuerdo por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para el gasto del municipio de Nava Meta para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y otras disposiciones. El Consejo Municipal de Nava Meta y de las facultades con la producción política de Colombia, en especial el artículo 13, numeral 4 y 5, artículo 32, numeral 10 de la ley 724, en concordancia con la ley 1551 del 2012, ley 610 del 2000, ley 715 del 2001, ley 1176 del 2007, ley 819 del 2003, decreto 111 del 96, decreto 568 del 96, decreto 9919 del 2002, acuerdo municipal 032 del 2015, este presupuestal del municipio, resolución 3832 de 2019, modificada por la resolución 355 del 2020 y demás normas concordantes de acuerdo. Primera parte,
Presupuesto general de renta, ingresos y recursos de capital. Artículo primero. Estimar el cómputo de presupuesto de renta, ingresos y recursos de capital del municipio de Nava para el año fiscal 2026 en la suma de 167.477.878.297 pesos con 12 centavos, moneda corriente, de acuerdo con la discriminación general que se relaciona. Código, nombre de cuenta y presupuesto inicial. 1. Ingresos 134.17.88.97.22. 1.1 ingresos corrientes 59.344.628.683.44. 1.2 fondos especiales 108.132.49.613.78. 1.2.1 fondo local de salud 106.892.38.78.15. 1.2.2 fondo ambiental 304.589.72.65. 1.2.3 fondo de seguridad ciudadana 429.344.404. 1.2.4 fondo de riesgo 304.589.72.65. 1.2.5 fondo de empresas 152.24.866.33. Segunda parte, presupuesto general de gasto. Artículo segundo, aprobar o atender los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión social del municipio de Nava para el año fiscal de 2026, la suma de 167.477.878.297 pesos con 12 centavos, moneda corriente, de acuerdo con la distribución general que se relaciona. Código, nombre de cuenta, propuesta inicial. 2. Administración general, gasto total 167.417.888.688.97 2.1 funcionamiento 21.949.879.985. 2.1 administración central 21.588.677.593.94. 2.1.2 consejo 1.032.183.85.91. 2.1.3 personería 328.828.500. 2.2 servicio a la deuda 3.948.18.5.84. 2.2.1 administración central 3.948.18.105.84. 2.3 administración general total inversión 140.580.180.271.43. 2.3 administración central 32.446.930.657.65. 4 sector información estadística 86.100.000. 0401 programa de levantamiento de información estadística de calidad 86.100.000. 1003 su programa planificación y estadística 86.100.000. 12 sector justicia y del derecho 218 millones. 1202 programa promoción de acceso a la justicia 30 millones. 0800 su programa intersectorial justicia 30 millones. 1203 programa promoción de los métodos de resolución de conflictos 48 millones. 0800 su programa de infraestructura justicia 48 millones. 1206 programa sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos 140 millones. 0800 su programa intersectorial justicia 140 millones. 17 sector agricultura y desarrollo rural 584 millones. 1702 programa inclusión productiva de pequeños productores rurales 570 millones. 1100 su programa intersectorial agricultura y desarrollo rural 570 millones. 1709 programa infraestructura productiva y comercialización 14 millones. 1100 su programa intersectorial agricultura y desarrollo rural 14 millones. 19 sector salud y protección social 316.500.000. 1905 programa salud pública 316.500.000. 03 su programa de estructura de salud 316.500.000. 21 sector minas y energía 7.720.763.603. 2102 programa de consolidación productiva del sector de energía eléctrica 7.722.603. 1900 su programa intersectorial minas y energía 7.792.153.603. 22 sector de educación 4.021.287.84.90. 22 sobre un programa de calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial preescolar básica y media 4.021.287.84.90. 07 su programa intersectorial de educación 4.071.287.84.90. 24 sector transporte 3.818.873.871.15. 24 sobre el programa de infraestructura red vial regional 1.850 millones. 08 su programa intersectorial transporte 1.850 millones. 24 sobre el programa infraestructura red vial regional 712.500.000. 06 su programa intersectorial transporte 700.500.000. 24 sobre el programa prestación de servicios de transporte público de pasajeros 1.156.313.715.15. 05 su programa intersectorial transporte 1.156.39.315.15.
2409 programa seguridad de transporte 100 millones, 0600 programa de futuro de transporte 100 millones, 32 sector ambiente sostenible 141 millones, 3202 programa conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 110 millones de pesos, 0900 su programa intersubsectorial ambiente 110 millones, 3208 su programa de educación ambiental 31 millones, 0900 su programa intersectorial ambiente 31 millones, 33 sector cultura 3154.63.335.07, 3301 programa de promoción de acceso efectiva a procesos culturales artísticos 3154.353.07, 1603 programas arte y cultura 3154.353.37.07, 3302 programa gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano 40 millones, 1603 programa arte y cultura 40 millones, 35 sector comercio y turismo 57.762.500, 3502 programa productividad y competitividad de las empresas colombianas 50.762.500, 0200 programa intersectorial de industria y comercio 50.721.500, 36 sector trabajo 15 millones, 36 programa de generación y formalización del empleo 15 millones, 1300 su programa intersectorial trabajo y bienestar social 15 millones, 40 sector bienes, ciudadanía y territorio 6.522.463.85, 4001 programa acceso a soluciones de vivienda 155.600.000, 1400 su programa intersectorial vivienda y salud territorial 155.600.000, 4003 programa de acceso a la población a sus servicios de agua potable y saneamiento básico 6.436.862.385, 1400 su programa intersectorial vivienda y salud territorial 6.436.862.365, 41 sector y reconciliación 2.351.680.000, 41 el programa de atención y asistencia y reparación integral a las víctimas 290 millones, 15 su programa intersectorial de desarrollo social 290 millones, 41 programa inclusión social y productiva para la población 30 millones, 15 su programa intersectorial de desarrollo social 30 millones, 4102 programa de desarrollo integral de la primera infancia, la juventud y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes 648.800.000, 15 su programa intersectorial de desarrollo rural 648.800.000, 4103 programa inclusión y productiva para la población en situación de vulnerabilidad 250.080.000, 15 programa su programa intersectorial de desarrollo social 250.080.000, 4104 programa de atención integral de población en situación permanente de desprotección social y familiar 1.130.800.000, 15 su programa intersectorial de desarrollo social 1.130.800.000, 43 sector deporte y recreación 985.933.120 con 98, 4301 programa fomento en la recreación, la actividad física y el deporte 985.933.120 con 98, 1604 programa de recreación y deporte 985.933.120 con 98, 45 sector gobierno territorial 2027.893.718 con 70, 45 segundo programa de fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 280.485.000, 10 su programa intersectorial gobierno 281.485.000, 45 sobre el programa de fortalecimiento de buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos 338 millones, 10 su programa intersectorial gobierno 338 millones, 45 programa de gestión del riesgo de desastre y emergencias 225 millones, 10 su programa intersectorial gobierno 255 millones, 4599 programa de fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 1.383.408.718,70, 10 su programa intersectorial gobierno 1.383.408.78,70, fondo ambiental 304.589.72,65, 32 sector ambiente y desarrollo sostenible 304.529.32,65, 32 programa conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 50 millones de pesos, 0900 su programa intersectorial ambiente 50 millones de pesos, 3203 programa gestión integral de recursos hídricos 254.589.735, 0900 su programa intersectorial ambiente 254.589.32,65,
Fondo de Seguridad 429-344-404 con doble cero, 45 Sector Gobierno Territorial 439-344-404, 4501 Programa de Fortalecimiento de Convivencia y Seguridad Ciudadana 429-344-404, 1000 su programa intersectorial Gobierno 439-344-404, Fondo de Gestión del Riesgo 304.589.732,65, 44 Sector Gobierno Territorial 304-589-32,65, 45 3 Programas de Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias 304-589-32,65, 1000 su programa intersectorial Gobierno 304-589-32,65, Fondo Microempresarios 151.024.866,33, 35 Sector Comercio de Turismo 152.024.86,33, 35 Programa Productividad y Competitividad de las Empresas Colombianas 152.024.856,33, 02 su programa de estructura intersectorial Industria y Comercio 152.024.866,33, Fondo Local de Salud 106.892.430.88,15, 19 Sector Salud y Protección Social 106.822.435.878,15, 1903 Programa Inspección, Vigilancia y Control 246.998.434,02, 300 su programa intersectorial Salud 243.998.464,02, 1905 Programa Salud Pública 1.299.939.043,23, 300 su programa intersectorial Salud 1.299.939.043,23, 1905 Programa Aseguramiento y Prestación Integral de Servicio de Salud 105.345.423.330,90, 300 su programa intersectorial Salud 105.345.423.70,90. Tercera parte, disposiciones generales. El Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Nación, en su artículo 109, de forma expresa indica que las entidades tutelares, al desplegar normas orgánicas de presupuesto, deberán seguir las disposiciones de ley orgánica del presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Lo anterior se alinea con la sentencia C478/92 del Acuerdo Nacional, en la que se indica que la autonomía consagrada confina a las entidades territoriales en materia presupuestal encuentra su límite en la unidad de la República, por lo que éstas deben aplicar principios analógicos a los contenidos de las normas orgánicas de presupuesto, y que por definición de República Unitaria le compete a nivel nacional expedir las normas, en lo que resulta común a todos los demás niveles de gobierno a las que deben acogerse subsidiariamente. El artículo 4 del decreto 42 del 2018, mediante el cual se adicionó el artículo 2.8.1.2.5 al capítulo 2, título 1, parte 8 del libro 2 del decreto 68 del 2015, establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá y actualizará el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y descentralizadas, CCPET, que debate los ingresos y los gastos en armonía con estándares internacionales y con el nivel nacional. El párrafo primero del artículo 4 del decreto 412 del 2018 estableció que la aplicación del catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas, CCPET, por parte de las entidades territoriales y sus descentralizadas, entrará a regir en los términos que para el efecto establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mientras la resolución número 0803 del 18 de marzo de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público delegó a la Dirección General de Apoyo Fiscal a las funciones para la expedición y actualización del catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas, CCPET, la circular conjunta número 01 del 2019, suscrita por el señor Contralor General de la República y el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, hace énfasis en que la aplicación del catálogo de clasificación presupuestal tiene como fin minimizar los reportes de información, generar información presupuestal con una única metodología, garantizar la consolidación de la información para fines de estadísticas públicas, contar con una herramienta para la gestión pública y, entre otros, la consolidación de la contabilidad presupuestal por parte de la CGR, en cumplimiento del artículo 4 del decreto 412 del 2018, mediante el cual se adicionó el artículo 2.8.1.2.5 al capítulo 2, título 1, parte 8 del libro 2 del decreto 1068 de 2015 y de la resolución número 0803 del 18 de marzo del 2019, a través de la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público delegó a la Dirección General de Apoyo Fiscal las funciones para la expedición y actualización del catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas, CCPET. Se expidió la resolución número 3832 del 18 de octubre del 2019, que desde la publicación del catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas, CCPET,
se han identificado nuevos conceptos de ingreso, objetos del gasto y reclasificación de la estructura, razón por la cual se justifica la modificación de la resolución número 38 de 2019, se estableció mediante resolución 1355 de 1 de julio de 2020 la definición y composición del clasificador presupuestal ajustada mediante resolución número 29 de diciembre de 2022. Artículo 3. Definición y composición del clasificador presupuestal. El clasificador presupuestal se define y compone de la siguiente manera: clasificador presupuestal por concepto de ingreso y objeto de gasto. Clasificador por concepto de ingreso. Este componente agrupa, ordena, identifica y detalla, según el anexo número 1, los ingresos públicos de las entidades territoriales y sus descentralizadas de acuerdo con la base que grava el impuesto de naturaleza de la renta o recursos de conformidad con la ley de creación. Clasificado por objeto de gasto. Este componente agrupa, ordena, identifica y detalla, según el anexo número 2, los objetos del gasto público de las entidades territoriales y sus descentralizadas de acuerdo con las características de los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se efectúan y la variación de activos y pasivos que a nivel subnacional realizan el cumplimiento de sus competencias constitucionales y las demás normas legales vigentes. Artículo 4. Composición del clasificador presupuestal. El clasificador presupuestal está compuesto por los ingresos y gastos acorde con lo establecido por la Constitución Política y las leyes orgánicas de presupuesto, y es un insumo para el proceso presupuestal de programación, elaboración, presentación, aprobación, liquidación, modificación, ejecución y control del presupuesto anual de la entidad territorial y de sus descentralizadas. Los ingresos por venta de bienes y servicios, los gastos por adquisición de bienes y servicios diferentes de activos no financieros y los gastos de comercialización y producción se desagregan de acuerdo con la clasificación central de productos expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. En los gastos de inversión para cada uno de los objetos de gasto y en su máximo nivel de desagregación se utilizarán, entre otros, los atributos del sector programa, subprograma y proyecto de la clasificación programática del Manual de Inversión Pública Nacional. Clasificadores complementarios para propósitos estadísticos de consolidación, monitoreo, seguimiento, control y evaluación de políticas públicas. Las entidades territoriales y sus descentralizadas deberán implementar, entre otros, el clasificador geográfico Divipola y el Código Único Institucional QUIN existente, la clasificación programática del Manual de Inversión Pública Nacional y las clasificaciones por fuente de financiación por unidades ejecutoras que se establezcan para entidades territoriales y sus descentralizadas. Campo de aplicación. Artículo 5. Una vez definido y establecido el clasificador presupuestal, anexos que hacen parte del presente proyecto de acuerdo bajo los lineamientos enunciados en los artículos 3 y 4 del presente proyecto de acuerdo, las disposiciones generales de este proyecto son complementarios de la Ley 36 de 89, de la Ley 179 del 94, de la Ley 225 del 95, los decretos son todos 58 y 630 del 96, la Ley 67 del 2000, la Ley 715 del 2001, la Ley 19 del 2003, el Acuerdo 700.2.07 del 18 de 2017, el Estatuto Presupuestal del Municipio. Deben aplicarse la armonía con estas y las mismas rigen para todos los órganos que conforman el presupuesto del municipio de Nada Meta. Artículo 6. Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por acuerdo y sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, Estatuto Orgánico del Presupuesto y la reglamentación expedidos por el mismo acto administrativo. Capítulo 1. Del presupuesto de renta y recursos de capital. Artículo 7. Presupuesto de ingresos de conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Nada. Los ingresos del municipio confieren la estimación, ingresos corrientes, recursos de capital, fondos especiales, ingresos corrientes de destinación específica, ingresos de los establecimientos públicos. Parágrafo: la Secretaría de Hacienda, en coordinación con el Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS, fijar los criterios técnicos para el manejo de los recursos del presupuesto municipal acorde con los objetivos financieros del municipio. Artículo 8. Los ingresos corrientes del municipio y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se hayan autorizado su manejo a otro órgano deberán ser consignadas en la Secretaría de Hacienda por quienes estén encargados de su recaudo. Artículo 9. Rentas de destinación específica. Órganos y entidades que conforman el presupuesto anual del municipio que tengan financiadas sus apropiaciones con fuentes de destinación específica, incluida la del Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, Donaciones, deben efectuar un control presupuestal, contable y de tesorería acorde con las normas que regulan la materia. De igual manera, dicho control se efectuará sobre los recursos destinados al pago de las obligaciones pensionales. Artículo 10. Los rendimientos financieros originados con recursos provenientes del presupuesto municipal deben consignarse en las respectivas cuentas que dieron origen a las mismas, con excepción de aquellos rendimientos originados por convenios o aquellos que la ley haya autorizado. La Secretaría de Hacienda reglamentará la periodicidad y forma de incorporación de dichos recursos al presupuesto de conformidad con la naturaleza y fin de los recursos que les dio origen. Capítulo 2 del presupuesto de gastos. Artículo 11.
Definiciones del gasto. Las definiciones que a continuación se establecen serán aplicables en el desarrollo del presente acuerdo de conformidad con el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas CPT. El presupuesto de gastos se compondrá de los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda pública y los gastos de inversión. Cada uno de estos gastos se presentará clasificado en diferentes secciones que corresponden al Consejo, Personería Municipal, sección de la Administración Municipal, fondos especiales. En la parte correspondiente a los gastos de inversión se indicarán los proyectos establecidos en el Plan Operacional de Inversión que se vayan a realizar durante la correspondiente vigencia fiscal, clasificados por sector, programas y subprogramas de acuerdo con la inscripción establecidos en el catálogo y clasificación programático de inversión CPI. En los presupuestos de gasto de funcionamiento e inversión no se podrá incluir gastos con destino al servicio de la deuda, toda vez que estos están considerados en un grupo aparte dentro del presupuesto de funcionamiento. Comprende los gastos que tienen por objeto atender las necesidades del municipio para cumplir con las funciones asignadas en la Constitución Política y en la ley. El municipio deberá aplicar el catálogo de clasificación presupuestal CCPT. Servicio de la deuda. Corresponde al pago del principal, intereses, comisiones y otros gastos asociados a las operaciones de crédito público contraídas con agentes públicos o privados residentes en el territorio colombiano. El municipio deberá aplicar el catálogo de clasificación presupuestal CCPT. Inversión. Comprende los gastos destinados a la prestación de servicios o a la realización de transferencias a la comunidad incluidas en los programas sociales, así como la adquisición de activos no financieros por parte de las mismas. Los gastos de inversión clasificados por sector, programas y subprogramas serán desagregados por el objeto del gasto en cumplimiento con el catálogo de clasificación programático de inversión CPI. Artículo 12. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la asistencia de promoción suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con el financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberán indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible o sin la autorización previa del Consejo Municipal para comprometer evidencia futura. Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. Las obligaciones con cargo del Tesoro Municipal que se adquieran con violación a estas preceptos no tendrán valor alguno. Artículo 3. Adquisición de los bienes y servicios que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto del municipio para el funcionamiento de la organización requieren del plan anual de adquisiciones. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las aprobaciones autorizadas en el presupuesto anual del municipio y se cambiará cuando las aprobaciones que la respaldan sean modificadas de conformidad con las disposiciones y fecha establecida en el decreto 1082 de 2015. Artículo 14. Las afectaciones del presupuesto anual se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieren y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las prestaciones que implica cada rubro presupuestal que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de los contratos, de los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios derivados de estos compromisos. Artículo 15. Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten al presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Artículo 16. Cuando se proveen vacantes de personal se requerirá de la clasificación de su previsión en el presupuesto municipal de la vigencia fiscal de 2026. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda garantizará la asistencia de los rubros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta el año fiscal. Artículo 17. Toda provisión de empleo de los servidores públicos deberá corresponder a empleos provistos en la planta de personal y tener previstos sus emolumentos de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política. La vinculación de supernumerarios y planta temporal por periodos superiores al establecido por la norma deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. Artículo 18. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite por parte de la Secretaría de Hacienda los siguientes requisitos. Primero, exposición de motivos. Segundo, costos comparativos de las plantas vigentes y propuestas. Tercero, efectos sobre la adquisición de bienes y servicios de la entidad. Toda provisión de cargos que se haga con violación a este mandato
carecerá de validez y no creará derecho adquirido. Artículo 19. Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, pensiones, las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, la bonificación por recreación, las cesantías, las pensiones, servicios públicos, comunicación y transporte, e impuestos, tasas y multas se podrán pagar con los recursos de la evidencia fiscal del 2026, cualquiera que sea el momento de su causación. Artículo 20. Los recursos destinados a programas de capacitación y desarrollo social no pueden tener por objeto claro incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley o acuerdo no hayan establecido para los servidores públicos, ni para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios que se girarán directamente a los establecimientos educativos conforme a lo previsto en la ley y la reglamentación expedida por el gobierno. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna que expida la Secretaría Administrativa o quien haga sus veces, teniendo en cuenta criterios de antigüedad con prioridad para los empleados de carrera administrativa. Todos los funcionarios públicos de la planta permanente o temporal podrán participar en los programas de capacitación de la entidad. Las matrículas de los funcionarios de la planta permanente o temporal se irán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992, modificado por el artículo 27 de la Ley 1450 del 2011. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna para la planta permanente o temporal de órgano respectivo. Los programas de bienestar social y capacitación que autoricen las disposiciones legales incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo. Artículo 21. El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que regirá la constitución y el funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances en los órganos que conformen el presupuesto general del municipio. Artículo 22. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública, podrán efectuarse anticipos en el pago de operaciones de crédito público. Artículo 23. Los recursos del municipio provenientes del Sistema General de Participaciones que al cierre de la evidencia fiscal 2025 no se encuentren comprometidos ni ejecutados, así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal 2026 para los fines previstos en la Constitución y en la Ley 715/2001 y 1176/2007. Artículo 24. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos sin cambiar su destinación y cuantía mediante decreto de resolución de los demás ordenadores de gasto de los órganos que hacen parte del presupuesto general del municipio, con el fin de facilitar el manejo operativo y de gestión del presupuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del acuerdo número 032 del 30 de 2015, Estatuto Presupuestal del municipio de Granada Meta. Artículo 25. Los ordenadores de gasto de los órganos que hacen parte del presupuesto general del municipio deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina, servicio de la deuda, gastos de inversión. Capítulo 3. El programa no mensualizado de Caja PAC. Artículo 26. La ejecución de los gastos del presupuesto general del municipio se hará a través del programa anual mensualizado de Caja PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Secretaría de Hacienda y el monto máximo mensual de pagos que ésta puede hacer con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la administración. El programa anual de Caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será elaborado por los diferentes órganos incluidos en el presupuesto municipio, con la asesoría de la Secretaría de Hacienda y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el CONFIS, Consejo Municipal de Política Fiscal. El PAC correspondiente a la producción de la evidencia fiscal tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado por el Consejo y sancionado por el alcalde. La modificación del programa anual de Caja serán aprobadas por el CONFIS municipal con base en las metas financieras establecidas. Este podrá reducir el PAC en el caso de detectarse una deficiencia en su ejecución. Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financien con recursos adicionales a que hace referencia el artículo 347 de la Constitución Política, lo mismo que aquellas financiadas con recursos del crédito no perfeccionados, solo se incluirán en el programa anual de Caja cuando cese en sus efectos la suspensión o cuando la autorice el Consejo de Gobierno, mientras que se perfeccionan los contratos de empréstito. Artículo 27. La Secretaría de Hacienda comunicará a cada uno de los órganos que conforman el presupuesto del municipio
las metas anuales mensualizadas de pago para la elaboración del programa anual mensualizado de caja, con fundamento en las metas financieras determinadas por el CONFI municipal, proceso efectuado por la Secretaría de Hacienda a través de la elaboración del programa anual de caja. La Secretaría de Hacienda coordinará la elaboración del programa anual mensualizado de caja de inversión. Artículo 28. En la elaboración y ejecución del programa anual mensualizado de caja, los órganos que conforman el presupuesto municipio tendrán prioritario y oportunamente los pagos para servir la deuda pública, los servidores los servicios públicos diarios, los servicios personales, las pensiones y cesantías y las transferencias relacionadas con la nómina. Artículo 29. Los órganos que conforman secciones del presupuesto municipal presentarán el programa anual mensualizado de caja a la Secretaría de Hacienda antes del 5 de enero del 2026, clasificando el funcionamiento sin servicios personales, gastos generales y transferencias. Artículo 30. Cuando la Secretaría de Hacienda consulte el programa anual mensualizado de caja, consolide el programa anual mensualizado de caja con las solicitudes presentadas por los órganos, hará la verificación frente a las metas financieras y su respectiva mensualización. En caso de presentarse diferencia, efectuará los ajustes necesarios para darles coherencia y someterá el PAD a aprobación del CONFI municipal. Una vez aprobada, la comunicará al órgano respectivo. Artículo 31. Las solicitudes de modificación del programa mensualizado de caja serán presentadas por el ordenador del gasto a la Secretaría de Hacienda para que las someta a aprobación del CONFI municipal. En las modificaciones al PAD de inversión se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Secretaría de Planeación como resultado del seguimiento de la ejecución de la inversión. Artículo 32. Los recursos que la Secretaría de Hacienda transfiera a las cuentas en cada órgano no tendrán por objeto proveer de fondos a entidades financieras, sino atender compromisos y obligaciones asumidos por ellos frente a su personal y a terceros en desarrollo de las obligaciones presupuestales. Mientras se desarrolla el objeto de la apropiación y se crea la exigencia de situar los recursos, la Secretaría de Hacienda deberá efectuar inversiones que garanticen seguridad y rendimiento. Los rendimientos así generados, cualquiera sea la fuente que los produce, deberán ser apropiados en el presupuesto del municipio con el fin de satisfacer las necesidades del gasto público. Artículo 33. Los recursos que formen parte del presupuesto del municipio girado a la Secretaría de Hacienda no podrán mantenerse en cuenta corriente por más de 30 días promedio mensuales contados a partir de la fecha de los ingresos respectivos. Los saldos de meses anteriores que se mantengan sin utilizar harán parte del cálculo anterior en el mes respectivo mientras persista esta situación. Una vez finalizado el mes, la Secretaría de Hacienda detecta que se mantuvieron recursos en cuenta autorizadas por más de 30 días, procederá a realizar la apertura de una cuenta de ahorro que genere rendimientos descrita bajo la misma denominación en que se encuentren los recursos. Capítulo 4. Debe presupuestar 50 por pagar. Artículo 34. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general del municipio son autorizaciones máximas de gasto que el Consejo Municipal, para ser ejecutadas y comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva, después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán comprometerse adiciones, transferencia ni contraacreditarse. Hacer la vigencia fiscal, cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. Se deben cumplir los siguientes 3 requisitos para la constitución de reservas. Primero, la existencia de un compromiso legalmente celebrado o contraído, es decir, la expedición de un acto administrativo o la celebración de un contrato que afecta en forma definitiva el presupuesto de una evidencia y se haya pactado recibir el bien y servicio dentro de la misma vigencia en la que se firmó el contrato y o convenio. En todo caso, no debe superar la fecha de diciembre 31 de la respectiva vigencia. Segundo, que existan razones imprevistas no contempladas inicialmente y por causas de fuerza mayor o caso fortuito del proveedor o contratista no alcanza a entregar el bien y servicios a diciembre 31 o liquidar el contrato. Debe existir solicitud previa del proveedor o contratista justificando las causas por las cuales no alcanza a entregar el bien y o servicio en las fechas pactadas. 3. Los recursos que amparen estos gastos deben estar disponibles en la tesorería municipal producto del recaudo de la vigencia. Las reservas son un mecanismo excepcional, solo se podrán constituir con situaciones imprevistas que han impedido recibir la satisfacción del bien o servicio que respalda el gasto programado
para ser ejecutado a 31 de diciembre la vigencia fiscal respectiva. La situación imprevista o excepcional deberá estar debidamente justificada. Parágrafo 1. Las reservas presupuestales corresponden a un compromiso legalmente contraído en el cual se pacta que el bien o servicio se entrega antes del 31 de diciembre y que una causa de fuerza mayor o causa fortuito no alcanza a ser entregado antes del cierre de la vigencia. Parágrafo 2. En ninguna circunstancia la reserva presupuestal constituye un mecanismo para la ejecución del presupuesto. Los órganos incorporados en el presupuesto del municipio deberán constituir las reservas presupuestales a más tardar el 20 de enero del 2026. Parágrafo 3. En aras de hacer eficiente el proceso de ejecución, en estos gastos se puede constituir reservas, pero solo se podrán ejecutar en único presupuesto correspondiente a la vigencia presente de 2026, lo que implica que se deben incorporar el presupuesto en un capítulo independiente. Artículo 35. Se constituirá el 31 de diciembre de 2025 cuenta por pagar con las obligaciones correspondientes en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. Parágrafo. La constitución de las cuentas por pagar el 31 de diciembre de 2025 se hará antes del 20 de enero del 2026 por parte de la Secretaría de Hacienda con la aprobación de los ordenadores del gasto, siempre que cumplan los requisitos del inciso cuarto del artículo 38 de la ley 131 del 94, artículo 8 de la ley 225 del 95, artículo 88 del 411 del 96. Artículo 36. Los saldos en banco a 31 de diciembre de 2025 que no amparen compromisos legalmente constituidos, cuenta por pagar del Consejo de Personalidad Municipal, deberán ser consignados al Tesoro Municipal del 31 de enero del 2026. Artículo 37. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado el 31 de diciembre de 2025 expirarán sin excepción y en consecuencia los respectivos recursos deberán de reintegrarse al presupuesto. Artículo 38. Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria que haya lugar cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de las obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulen la materia y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear el rubro pasivo exigible, evidencias expiradas y ordenar el pago. También la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse creado oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Cuando se cumpla la anterior condición, se podrá atender el gasto de pago de pasivos exigibles, evidencias expiradas a través del rubro presupuestal correspondiente de acuerdo con el detalle en la acción de decreto de liquidación. Al momento de hacerse el registro presupuestal deberá dejarse consignada la expedición, pago, pasivo exigible, evidencias expiradas. En todo caso, el jefe de gobierno respectivo certificará previamente el cumplimiento de los requisitos señalados por la ley para realizar dichas erogaciones. Parágrafo. Previo unos requisitos técnicos legales, la incorporación al presupuesto de la vigencia de los recursos correspondientes a las vigencias expiradas se presentará al Consejo Municipal para su aprobación e incorporación al presupuesto en un capítulo independiente que se está ejecutando. Capítulo 5. Vigencias futuras. Artículo 39. Vigencias futuras ordinarias. Las entidades titulares de los consejos municipales a iniciativa del gobierno municipal podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de las vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con propuesto de la vigencia de en curso y el objeto del compromiso se lleva a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla. A. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulta las metas preliminares del marco fiscal mediano plazo que trata el artículo 1 de la ley 8 y 9 del 2003. B. Como mínimo de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del 15% de la vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas. C. La autorización para comprometer el presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá exceder el respectivo periodo de gobierno. Artículo 40. Vigencias futuras excepcionales. En las entidades territoriales de los consejos municipales a iniciativa del gobierno municipal podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. A. Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico que se encuentran debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. B. El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas
deben consultar las metas preliminares del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 5 de la ley 8 y 9 del 2003. Se cuente con aprobación previa del CONFIS territorial o órgano que haga sus veces. D. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. Artículo 41. La autorización otorgada por Consejo Municipal para asunción de obligaciones que afecten presupuestos de evidencias futuras deberán respetar en todo momento las condiciones sobre las cuales se otorgó. El municipio, cuando requiera modificar el plazo y los cupos anuales de vigencias futuras autorizadas por Consejo Municipal, requerirá de manera previa a la asunción de la respectiva obligación o a la modificación de las condiciones de la obligación existente de la reprogramación de las vigencias futuras en donde se especifique el nuevo plazo y o cupos anuales autorizados. Artículo 42. Cuando con posterioridad al otorgamiento de una autorización de vigencias futuras, la entidad requiera la modificación del objeto u objetos o el monto de la contraprestación a su cargo, será necesario adaptar ante el Consejo Municipal una nueva autorización de vigencia futura que ampare las modificaciones o adiciones requeridas de manera previa a la asunción de la respectiva obligación o a la modificación de las condiciones de la obligación existente. Parágrafo. La modificación del monto de la contraprestación a cargo de la entidad solicitante que tengan origen exclusivamente en los ajustes financieros del monto y que no se encuentren asociados a la provisión de bienes o servicios adicionales a los previstos inicialmente se tramitarán como una reprogramación de vigencias futuras. Artículo 43. La Corporación de la Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de inversión del plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento de administración excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la subvención territorial a la disciplina fiscal en los términos del capítulo 2, del capítulo 1 de la ley 8 y 9 del 2003. Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades territoriales como vigencias futuras ordinarias y excepcionales se descontarán de los ingresos que sirvan de base para el cálculo de la capacidad del endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. Artículo 44. La autorización por parte del Consejo Municipal para completar el presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno con funcionamiento en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle de acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional previamente los declare de importancia estratégica. Parágrafo. En las entidades tutelares queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde. Capítulo 6. Modificaciones presupuestales. Artículo 45. El gobierno municipal en la ejecución del presupuesto del año 2026 hará los respectivos ajustes a través de la reducción o aplazamiento de gastos mediante decreto previo concepto del Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS, como lo contempla el artículo 347 de la Constitución Nacional, el artículo 23 del decreto 111/96, el artículo 34 de la ley 179/94, en el caso de que los recursos inicialmente proyectados y aprobados como ingresos para el año fiscal fueran insuficientes para atender los gastos. Artículo 46. En cualquier mes del año fiscal, el alcalde municipal, previo concepto del Consejo de Gobierno, podrá reducir o aplazar total o parcialmente la aprobación presupuestaria de los artículos 17 del decreto 196 en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos. Primero, que la Secretaría de Hacienda estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos. Segundo, que no fueran aprobados los recursos por el Consejo o que los aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 349 de política. Tercero, que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. Cuarto, en tales casos el alcalde podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones. Artículo 47. Cuando el alcalde se viera precisado a reducir las aprobaciones presupuestales o a pasar su cumplimiento, se hará por medio del derecho a las aprobaciones a las que se aplicarán una u otras medidas. Expedido el decreto, se procederá a reformar, si fuera el caso,
el programa anual mensualizado de Caja PA para eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de las apropiaciones reducidas o aplazadas, y las autorizaciones que se pidan con cargo a aprobaciones aplazadas no tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos adicionales con base en el monto de las aprobaciones que se reduzcan o aplacen. Artículo 48. La modificación al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sesión presupuestaria el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, sector programa o programa aprobado por el Consejo Municipal, se harán mediante acto administrativo pedido por el ordenador del gasto. Artículo 49. Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo en la solución de necesidades básicas y satisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, de agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programadas en el plan operacional de inversiones. Capítulo 7. Disposiciones varias. Artículo 50. Las entidades responsables de la atención integral de a la población desplazada por la violencia del orden municipal, de que trata el artículo 19 de la ley 387/97, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la sentencia T025/2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional. Artículo 51. Las obligaciones destinadas al pago del servicio de la deuda solo podrán ser trasladadas cuando se compruebe que efectivamente no se requieren. Artículo 52. El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Hacienda, en el decreto de liquidación de presupuesto, clasificará y definirá detalladamente todos los ingresos, gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, en concordancia con los lineamientos de la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta la adopción del catálogo de clasificación presupuestal para entidades hoteles y sus descentralizadas SPT, catálogo programático de inversión CPI. Artículo 53. La Administración Municipal transferirá los recursos a las empresas industriales y comerciales una vez se demuestre la adjudicación del contrato, y su desembolso se hará de acuerdo con la disponibilidad de recursos en la caja. Artículo 54. Para el estudio del proyecto de presupuesto general del municipio y sus modificaciones, como también para los proyectos de autorización, diligencias futuras y modificaciones presupuestales, la comunicación entre el gobierno y el Consejo Municipal se hará a través de la Secretaría de Hacienda. Artículo 55. Cuando se haya adjudicado una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección de contratistas con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal y su perfeccionamiento, se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia previo el cumplimiento de los procedimientos presupuestales correspondientes. Artículo 56. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública, podrán efectuar anticipos en el pago de operaciones de crédito público. Igualmente podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones del servicio de la deuda pública correspondiente al mes siguiente al ser la vigencia. Artículo 57. El gobierno municipal deberá expedir el decreto de liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del decreto 111 del 96, y en un anexo a él se clasificarán, detallarán y definirán ingresos y gastos. En el decreto de liquidación se podrán hacer correcciones de leyendas aritméticas y a la codificación de los diferentes rubros de ingresos y gastos del presupuesto del municipio. Artículo 58. Los recursos correspondientes a las operaciones de gastos de inversión correspondientes a las rentas de destinación específica no ejecutados durante la vigencia fiscal 2025, los recursos provenientes de aportes con destinación específica se incorporarán al presupuesto de la vigencia fiscal 2025, destinándolos a los actores correspondientes de acuerdo con las normas concordantes en la materia en lo referente con las competencias establecidas por ley. Artículo 59. El manejo recursos del sistema de regalías, estos se incorporarán por decreto al presupuesto del municipio y establecerán en un capítulo independiente cumpliendo los procesos y tratamientos establecidos en la ley 2056 de septiembre del 2020 en cuanto a sus competencias. Artículo 60. El gobierno municipal, de oficio o a petición del jefe de órgano respectivo, hará por decreto la creación y correcciones de leyenda necesaria para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuran en el presupuesto del municipio por la vigencia fiscal del 2026. Lo anterior no implica cambio en la leyenda del rubro presupuestal ni en su objeto y en cuantía. Artículo 67 del decreto 111 del 96. Artículo 61. La Secretaría de Hacienda podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier
recuperación presupuestal y de hacer los giros del PAN a los órganos que hacen parte del presupuesto del municipio que incumplan los objetivos y metas trazadas en el plan financiero, en el plan de ajuste fiscal y en el programa anual mensualizado de Caja PAC. Artículo 62. Los órganos que hacen parte del presupuesto del municipio cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas en primera instancia se deberá efectuar los traslados presupuestales requeridos con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. Artículo 63. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el presupuesto correspondiente a las transferencias que hace la Nación está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará al ordenador del gasto la certificación de inembargabilidad. Esta función podrá ser delegada en los términos establecidos en el asunto presupuestal del municipio. Artículo 64. No se pueden cancelar obligaciones de vigencias fiscales de años anteriores con cargo a los rubros de gastos de la vigencia fiscal 2026. Estos compromisos solo se podrán cancelar con cargo al rubro de déficit fiscal del presupuesto del año 2026, siempre y cuando dichas obligaciones se hayan incorporado en este rubro presupuestal. Para dar cumplimiento al presente artículo, se deben establecer a más tardar el 30 de enero de 2026 la relación de las obligaciones por pagar de vigencias anteriores con sus aportes respectivos. Artículo 65. Se deberá llevar el registro y el control de la ejecución presupuestal. La Secretaría de Hacienda ejercerá control financiero y económico sin perjuicio del control fiscal que le corresponde ejercer la Contraloría Departamental en los términos de la Ley 42 del 93. Artículo 66. El presente acuerdo rige a partir del 1 de enero de 2026 y deroga otras disposiciones que le sean contrarias. Comuníquese, publíquese y cúmplase. Presentar al Consejo Municipal de Granada Meta a iniciativa del Ejecutivo Municipal para estudio y aprobación el 31 de enero del 2025. Kevin Alexander Bedoya, presidente del Consejo. Rubén Darío Onofre Gravito, secretario general del Consejo. Señor ponente del proyecto de acuerdo, vicepresidenta, demás honorables concejales de la Comisión de Presupuesto, honorables concejales que nos acompañan, funcionarios de la Administración Municipal, personas que nos siguen a través de las redes sociales, está leído el proyecto de acuerdo por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para el gasto del municipio de Granada Meta para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones, leído en su totalidad y para que puedan continuar con el estudio pertinente en la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Muchas gracias, secretario. Para dar inicio a este debate tiene la palabra el honorable concejal Kevin Ramos, ponente del proyecto. Muchas gracias, vicepresidenta. Sí, Sandra. Entonces, honorables concejales, voy a dar lectura a mi ponencia y ahí seguimos. Se ponencia el proyecto de acuerdo por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones de gastos del municipio de Granada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones. Buenas noches a los honorables concejales de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Fiscales, los demás concejales que nos acompañan en el recinto, al público general, al equipo de la administración, al equipo administrativo del Consejo Municipal, a los secretarios y funcionarios del Gobierno Municipal. Nos encontramos hoy en el ejercicio primer debate de este importante proyecto que define el presupuesto para 2026. Este proyecto requiere un análisis riguroso y la toma de decisiones informadas, no solo basándose en fundamentos técnicos, sino en la visión que tenemos como ciudad y en la priorización de la inversión de los recursos disponibles. Se aproxima el tercer año de gobierno y se hace necesario que este Consejo ejerza un control estricto del cumplimiento del plan de desarrollo. Les recuerdo una vez, concejales, que este presupuesto debe ir en concordancia con el cumplimiento del plan de desarrollo. Es por eso que debemos garantizar que los recursos sean dirigidos a cumplir lo prometido por el señor alcalde con la aprobación de su plan de gobierno, siendo esta nuestra facultad, pero más que es una obligación que tenemos con el pueblo granadino. Como ponente del proyecto de acuerdo, realicé un estudio técnico y jurídico de este proyecto de acuerdo municipal
pero también tuve en cuenta las manifestaciones de mis compañeros en materia de priorización e inversión de estos recursos, esto en el marco de las intervenciones de las invitaciones de los secretarios de despacho al Consejo Municipal a explicar el presupuesto 2026 de cada secretaría. Dicho esto, paso a sustentar mis argumentos de ponencia frente a este proyecto. Primero, una baja financiación del proyecto Prevención y Mitigación con intervención de puntos críticos con riesgos de desastre de emergencia de Granada de PIN 2024-5031-317. Hoy no vengo a cuestionar la existencia de este proyecto de inversión, sino a manifestar la irresponsabilidad financiera con que se aborda. Este proyecto es la línea vital de nuestro municipio frente a la amenaza constante de desastre, en especial durante la ola invernal. Sin embargo, la propuesta de la administración municipal es de asignarle solo 308.600.000 pesos colombianos en el presupuesto 2026. Esto no es un ahorro, ni es optimizar los recursos, es una sentencia de riesgo amplificado para Granada. La misma administración municipal reconoce la existencia de más de 250 puntos críticos de nuestro territorio. Si hiciéramos un análisis vago y basados en la lógica, al dividir este presupuesto en los puntos críticos, encontraríamos que la administración casi que designa 1.200.000 por cada punto crítico. ¿Qué obra de mitigación o estudio geotécnico serio? ¿Qué muro de contención? ¿Qué sistema de drenaje puede financiarse con estos recursos? La respuesta es simple, ninguno. Algunos podrán decir que es que no se pueden atender todos los puntos al mismo tiempo. Es cierto, pero este debería ser un punto central de la administración municipal. Hoy vemos que no lo es. Se priorizan mucho más recursos, por ejemplo, para capacitaciones, que es una problemática que, en cambio, no para esta problemática que pone en riesgo la vida y el sustento de nuestras comunidades en el sector rural. Está en riesgo el renglón productivo, hipotecando un futuro rural. Nuestro sector rural no es solo un conjunto de veredas, es el motor económico y fundamental de Granada. Dependemos de él para el desarrollo, el empleo y la seguridad alimentaria. El riesgo de desastre se concentra mayoritariamente en ese sector, afectando vías terciarias. Con el colapso del suelo, una banca por deslizamiento paraliza la salida de las cosechas, causando pérdidas millonarias a nuestros agricultores. También está en peligro, en riesgo, la infraestructura productiva. La crecida de los ríos o unas inundaciones destruyen cultivos, afectando directamente la economía familiar y municipal. Nuestros campesinos y familias ubicados en las zonas de mayor riesgo son los más vulnerables. Al dejar tan baja financiación en el proyecto de un código de PIN 2024-5031-317, la administración está asumiendo que el costo de la mitigación no es significativo, pero ignora que el costo de la reconstrucción y la pérdida económica de nuestro renglón productivo será 10 o 20 veces mayor al valor que se le niega a invertir. Incumplimiento de la responsabilidad constitucional. La ley y la Constitución nos obliga, señores concejales, a garantizar que nuestras funciones prioricen la vida y las inversiones de la administración vayan en cumplimiento del plan de desarrollo. La gestión del riesgo no es una opción, es un mandato legal. Un presupuesto tan irrisorio para más de 250 puntos críticos indica que la administración está cumpliendo su deber de garantizar la preparación efectiva ante las emergencias. Está exponiendo a las comunidades más vulnerables a la inminente amenaza de fenómenos naturales, demostrando una clara falta de voluntad política para asumir el tema con la celeridad que requiere. Y es nuestro deber manifestarlo en esta ponencia. ¿Por qué? Porque tenemos una imposibilidad legal para aumentar este presupuesto, pero esto es facultad exclusiva del señor alcalde. Y ante esta imposibilidad legal de nosotros poder decir se aumenta el presupuesto, pues lo único que podemos manifestar es nuestra ponencia en este caso. Hay un riesgo con este presupuesto, o se aumenta el riesgo en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Recuerden, honorables concejales, según el DNP, los planes de desarrollo deben ir en miras a cumplir, los presupuestos anuales deben ir en miras a cumplir las metas del plan de desarrollo. Es más, en la exposición de motivos, según el Estatuto Orgánico de Presupuesto, se debe incluir las metas que se estarán abordando con ese presupuesto en el plan de desarrollo. Y yo los quiero invitar a lo siguiente, señores concejales. Hoy hay un riesgo en el cumplimiento de una meta que es las políticas públicas. El análisis de la financiación de las metas de políticas públicas en el presupuesto de 2026 nos obliga a encender una alarma sobre el cumplimiento del plan de desarrollo aprobado por esta corporación. El compromiso adquirido por la administración fue elaborar y adoptar 9 políticas públicas durante el cuatrenio. No obstante, al examinar el presupuesto del tercer año de gobierno, vigencia 2026, observamos una evidente falta de priorización
que ponen grave riesgo el cumplimiento de esta meta. La desproporción de la meta versus la asignación presupuestal. El problema se resume en la brecha entre la ambición del plan de desarrollo y la realidad financiera del presupuesto 2026. Señor alcalde, prometen el cuatrenio 9 políticas públicas, pero hoy, a miras de aprobar el presupuesto 2026, hay una que, haciendo buena fe a la palabra de la secretaria de la mujer, que es la de discapacidad, que dice que la va a entregar este año, pero en materia legal no hay ninguna, pero dando buena fe y creerle a la palabra, hay una que es la discapacidad, y hay 100 millones para 2026 para la política pública de la mujer. En realidad es lo que hay en materia de las 9 que prometió. Lo mismo dicho por la misma secretaria de la mujer en este recinto y están las actas. Una política pública vale aproximadamente 250 millones de pesos. Quiere decir que al dejarla con 100 millones ya nace desfinanciada. Ni siquiera vamos a tener 2 al final del 2026. Lo que pone en alto riesgo de cumplir estas 9 que prometió en el plan de desarrollo. A esto, si aprobamos este presupuesto como está, aumentamos el riesgo de incumplimiento de esta meta del plan de desarrollo, porque falta la priorización y un retraso crónico en esta meta del plan de desarrollo. En el tercer año de gobierno, la administración solo demuestra una priorización seria en una política pública con asignación presupuestal, la política pública de la mujer BEPIN 2024 701861 con 100 millones de pesos. Si citamos el anuncio de esta Secretaría de la Mujer y la Inclusión Social sobre la entrega de la política de discapacidad en el 2025, aunque no hay evidencia formal en este Consejo Municipal, el gobierno solo alcanzaría 2 políticas públicas al inicio del 2026. Esto deja 7 políticas públicas faltantes para ser elaboradas o adoptadas en un solo año 2027, lo cual es lógicamente imposible y fiscalmente irresponsable. La administración ya está en retraso crónico frente a su propia meta del plan de desarrollo territorial y no hace nada significativo en el presupuesto 2026 para poder avanzar en el cumplimiento de esta meta. Hay una subfinanciación crítica de una parálisis en la meta de las políticas públicas. La Secretaría de la Mujer e Inclusión Social ha manifestado que la formulación y adopción de una política requiere una inversión aproximada de 250 millones. El proyecto de la política pública de la mujer solo cuenta con 100 millones en el 2026. Esto implica que la política nace con un déficit de financiación de 150 millones, lo que retrasa su formulación y debilita su participación y pone en riesgo su calidad final. Si necesitaran 250 millones para cada una de las 9 políticas, la inversión total requerida para cumplir la meta sería de 2.250 millones para el cuatrenio. La inversión de 100 millones de 2021 es una cifra marginal frente a este compromiso que hicieron con los granadinos. Hay un abandono de los sectores vulnerables y claves. Las políticas públicas son la herramienta estratégica que garantiza la atención, la inversión y los derechos de los sectores específicos. La falta de priorización deja sin rumbo estos lineamientos claros poblacionales como política pública afrodescendiente, niña, adolescencia, juventud, adulto mayor. Al no asignar recursos suficientes, la administración renuncia a planificar la inversión social de manera estructural en medio y largo plazo. Ante la no priorización de la administración de estos recursos, presento ahora que también hay, digamos que es el argumento mío en materia de falta de que este presupuesto 2026 no prioriza el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo. Y como no prioriza, y como nosotros como concejales no tenemos la facultad de aumentar estas partidas, porque es facultad exclusiva del señor alcalde, pues la negativa a este proyecto de acuerdo lo que nos queda en esta ponencia. También hay una financiación crítica de los sectores sociales vulnerables. Presentar el argumento donde se desfinancia el sector estratégico y legalmente sujetos de derecho y especial protección que afecta directamente a la población más vulnerable de Granada, lo cual evidencia una preocupante falta de equidad y compromiso social en el presupuesto 2026. La administración municipal está asignando sumas irrisorias a proyectos cruciales para la inclusión y el desarrollo de sectores históricamente marginados. La inclusión en la población en condición de discapacidad, proyecto de ampliación de oferta social productiva de la participación de la población en condición de discapacidad en Granada, de PIN 2024 50 31 334, que dejaron para un presupuesto de agencia 2026 a la población de discapacidad 40 millones,
Pues resulta una insuficiencia alarmante. 40 millones para un año es una cifra que solo permite cubrir gastos administrativos mínimos y actividades de baja complejidad. No permite la ampliación real de la oferta social y productiva que se plantea como objetivo de este proyecto. Hay un impacto negativo con este monto. No es posible generar programas sostenibles de formación laboral, adaptar infraestructura para la inclusión o impulsar iniciativas productivas que permitan la autonomía económica de las personas con discapacidad, contrasintiendo con la política pública. Anteriormente señalábamos que la política pública de discapacidad estaría en formulación. La secretaria de la Mujer dice que la entrega este año. ¿Y de qué nos sirve una política pública si la herramienta financiera para ejecutarla está desfinanciada? ¿De qué nos va a servir esa política pública si se dejan solamente la irrisoria cifra de 40 millones para la implementación y para este sector del sector de discapacidad? La asignación propuesta anula el impacto potencial de cualquier política que se apruebe. Reconocimiento y participación de comunidades étnicas. El proyecto apoyo, reconocimiento y participación de la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera en Granada, BEPIN 2024, 71630, sector presupuesto de vigencia 2026, deja la irrisoria cifra de 20 millones para las comunidades afros. Un monto simbólico, 20 millones de una cifra que se asemeja a un auxilio de ocasión, no a una inversión seria para el reconocimiento, apoyo y participación de una comunidad étnica. Hay violación de principios de equidad. Las comunidades afrocolombianas han luchado históricamente por la reivindicación de sus derechos y asignar un presupuesto tan bajo es desconocer la necesidad de inversiones específicas en fortalecimiento cultural, liderazgo, reparación histórica y lucha contra la discriminación, tal como lo exige la ley. Hay un riesgo de aislamiento. Esta desfinanciación condena a la comunidad a la inactividad, limitando su capacidad de interlocución y participación en las decisiones municipales, lo cual contraviene directamente los principios de pluralidad y democracia participativa. En la dimensión ética de esta desfinanciación, si sumamos las inversiones destinadas a estos dos sectores sociales, la administración municipal proyecta invertir solo 60 millones en su inclusión durante el año 2026. Esto es un tema, no debe esconderle, de ética pública. Cuando se prioriza un proyecto de asfalto sobre la dignidad, la autonomía, la participación de los ciudadanos con discapacidad de las comunidades étnicas, estamos enviando un mensaje claro: su bienestar no es prioridad para este gobierno. Por lo tanto, señores concejales, hoy hago esta ponencia. Igualmente, esta ponencia es un voto, esta ponencia es la manifestación clara de cómo la administración ha sido oídos sordos y no priorizó temas fundamentales que en este consejo se han pedido y que han pedido las comunidades, como son proyectos tan importantes como los Bosculver del Guape, como el Bosculver de la Mariela, que hoy quedó claro que no van a ser priorizados en 2026. Es por eso también que hay una falta de claridad en la tercera parte del texto del proyecto de acuerdo. Y yo le quiero decir, concejales, que en el trabajo que yo hice en materia técnica, la administración tiene otra posición, evidentemente, pero dentro del resuelve de este proyecto de acuerdo, la administración en los dos primeros artículos evidentemente nos pide que acordemos el tema de presupuestal, el tema netamente presupuestal, pero a partir del artículo 3 nos meten algo que ellos han llamado el soporte normativo, como si fuera dentro del acuerdo. Y les voy a dar un ejemplo. En el artículo 39 estaríamos aprobando, si esto pasa, de manera textual una normativa ya existente sobre vigencias futuras. Pues encontramos en este artículo una transcripción textual de la ley sobre vigencia futura ordinarias excepcionales y cómo aprobamos y acordamos una ley que ya existe en un artículo de un acuerdo municipal. O sea, este artículo y varios artículos lo que hacen es pegar la normatividad y ponerla en ese artículo, lo que genera confusión en las consultas jurídicas que hice como ponente y en el tema también. Nos parece raro que este proyecto de acuerdo por primera vez de la administración no trae considerandos. En la parte del texto del proyecto se ignoran los considerandos, se inicia de una vez el acuerdo, pero dentro de ese acuerdo se pone todo un tema normativo que tenemos, o tengo confusión, de cómo nosotros vamos a aprobar un proyecto, un artículo que lo que hace es repetir una norma que ya está acordada.
como en este caso. Entonces, ¿cómo aprobamos la ley que ya existe en un artículo de un acuerdo municipal? Por lo expuesto, de manera formal y categórica, mi ponencia negativa al proyecto de acuerdo y, señora vicepresidenta, para que si no hay intervenciones de mis compañeros o de la administración, por favor lo someta a consideración. Honorables concejales, estamos en la parte donde pueden hacer sus intervenciones o la administración desea hacer el uso de la palabra. En ese orden de ideas, entonces daré mi justificación del voto. Honorables concejales, estamos frente a un presupuesto que muestra una preocupante ausencia de inversión a la gestión del riesgo y un abandono total, como quedó evidenciado el centro poblado de La Playa. Algo más de 300 millones de pesos es un recurso insuficiente para mitigar las problemáticas y atender las necesidades reales de la comunidad. Esta mañana quedó evidenciado por los presidentes de junta cuáles son las necesidades que ellos exigen y merecen. A esto súmele la inversión que se está haciendo para las políticas públicas, teniendo en cuenta la gran necesidad que tenemos en nuestro municipio para una política pública que ni siquiera se ha tocado ni se ha pensado en poner en marcha, que es la política de infancia y adolescencia. Si bien es cierto que han destinado una parte para la política de la mujer, quedamos a medias con ese presupuesto. Esto quiere decir que el voto responsable que yo tengo en esta comisión debe darle respuesta a las necesidades de la comunidad y no a los intereses personales que tiene el señor alcalde y que no van en línea con las necesidades del pueblo que lo eligió. Muchas gracias. Si nadie más desea hacer uso de la palabra, no sé si el ponente desea que se someta ya la... Para que por favor lo someta a consideración el proyecto de acuerdo que estamos discutiendo, señora vicepresidenta. Expuesto lo anterior por parte del ponente, se pone a consideración la aprobación. Honorables concejales, se pone a consideración el proyecto de acuerdo por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para el gasto del municipio de Granada Meta para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 y se dictan otras disposiciones. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan los honorables concejales? Kevin Alexander Ramos Bedoya. Negativo. Mercy Gine Morales Millán. Negativo. Almer Rivera Borja. Negativo. Albero López Ríos. Positivo, secretario. Michael Suárez Orgulloso. Positivo. No es aprobado el proyecto de acuerdo. 3 votos negativos de los honorables concejales Kevin Alexander Ramos Bedoya, Mercy Gine Morales Millán, Almer Rivera Borja. Positivo los votos de los concejales Albero López Ríos, Michael Suárez Orgulloso. No es aprobado el proyecto de acuerdo por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para el gasto del municipio de Granada Meta para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 y se editan otras disposiciones. Gracias. Secretario, por favor, siga con el orden del día. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Gracias, señor punto de proposición asuntos varios. Le quiero agradecer a las secretarias por atender el llamado a esta hora de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Que tengan una muy buena noche. Estamos en el punto de proposición asuntos varios. ¿Los concejales tienen alguna proposición o vario?
Como no hay más proposición, varios, señor secretario, siga con el orden del día. Cierre, señor presidente. Siendo las 7:19 del miércoles 19 de noviembre, damos por terminada esta sesión de comisión de presupuestos fiscales. Que tengan buen resto de noche, honorables concejales. Gracias, Sandra.